Parecido al anterior, pero distinto. Perdón. Ejercicio número 3. Como he conservado parte del enunciado, no lo he cambiado. Un recinto rectangular ha de tener un área de 400 metros cuadrados, igual que antes. Calcular sus dimensiones para que su diagonal sea mínima. Para que la diagonal sea mínima. Entonces, nos marcamos la función a minimizar. ¿Qué significa que la diagonal sea una función? Que va a depender de las dimensiones del rectángulo. De nuevo estamos con un recinto rectangular que podría acabar siendo cuadrado. Un cuadrado es un rectángulo llevado al extremo. ¿De acuerdo? Y pensamos en un rectángulo genérico, con sus dimensiones X e Y. Me dicen que el área es de 400 metros cuadrados. De ahí saldrá, del dato numérico, saldrá la condición de ligadura. Sabemos cuál es la misma que en el ejercicio anterior. X por Y igual a 400. Condición de ligadura. X e Y ya no pueden ser cualesquiera. Si acaba siendo un cuadrado serán 20 y 20, pero podría ser 40 y 10 y ser más estirado, lo que sea. Pero aún me falta lo más importante, de construir la función diagonal. Función diagonal. Uno puede decir, bueno, la diagonal es una longitud, no una función. Sí, porque va a depender de X y de Y, entonces es una función. La diagonal la tenemos aquí. La voy a llamar D mayúscula. Y a minimizar la diagonal. Claro, esto es muy fácil de hacer. Marco la diagonal y digo que sea lo más pequeña posible, pero necesito una expresión. Entonces, en geometría, en problemas geométricos, quiero decir, de optimización, hay dos cosas que tienes que tener siempre presentes. El teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, sobre todo el teorema de Pitágoras. Porque yo lo tengo que conectar con las variables con las que estoy trabajando. ¿Qué es la diagonal? La diagonal es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos son X e Y. Entonces, la diagonal, ¿a qué será igual? A la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso es lo que tengo que minimizar. ¿Qué sucede? Que está en función de X y de Y. Efectivamente, si esto es 20 y 20 me sale una diagonal. Si esto es 40 y esto es 10 me sale otra diagonal. Por eso decía que es una función. Depende de las dimensiones que nosotros le demos al rectángulo. ¿Qué ocurre? Que tenemos dos variables, dos letras. Pero yo conozco una condición que liga a las dos letras y que me permite despejar una en función de la otra. Y igual a 400 partido por X. Entonces me vengo a la diagonal, sustituyo esa condición, porque X e Y no pueden ser cualesquiera. Claro, me dicen una diagonal mínima, vale, pues dale 1 centímetro a uno y 1 centímetro al otro, y te quedará una diagonal pequeñísima. Ya, pero no se trata de eso, es que X e Y no pueden ser cualesquiera. X por Y han de ser 400. Entonces puedo hacer un terreno que sea 400 metros de largo y uno solo de ancho, pero me quedará una diagonal, y con otras dimensiones me quedará otra diagonal. Pero en cualquier caso, los números que yo le dé a la X y a la Y tienen que cumplir esa condición obligatoriamente. Entonces, consejo que te doy. Reescribe esto, vamos a escribirlo de otra forma, vamos a trabajarlo, a simplificarlo, para no derivar así directamente, si no es un empastre. Entonces, vamos a ver, la diagonal será igual. Lo primero que hay que hacer es el cuadrado de la fracción.
La diagonal es x al cuadrado más 400 al cuadrado, lo pongo así para no poner un número enorme, partido x al cuadrado. Voy a ponerles el mismo denominador. Lo que estoy haciendo es trabajar la función antes de derivar, porque no me gusta así tal y como está para derivar. A fuerza de hacer ejercicios aprenderás cuándo puedes lanzarte ya directamente y cuándo modificarlo. No modificarlo, porque yo no estoy modificando nada, estoy poniendo iguales, sino le estoy cambiando el aspecto. Le estoy cambiando el aspecto. Igual a la raíz cuadrada de x a la cuarta más 400 al cuadrado partido todo por x al cuadrado. Entonces ahora lo que puedo separar en dos raíces, puedo hacerlo porque es un cociente. Raíz de x a la cuarta más 400 al cuadrado partido raíz de x al cuadrado, que se queda simplemente como x. Entonces tenemos raíz de x a la cuarta más 400 al cuadrado partido por x. Esa es la expresión de la diagonal que es mejor para derivar que esta. Porque si derivo esta, esto es una raíz, es 1 partido 2 raíz de lo mismo por derivada de lo de dentro. Y me toca hacer la derivada de una potencia y encima dentro un cociente. Es la regla de la cadena, vamos, a saco. Mejor esta, no la escribimos aquí. Y así puedo borrar esa expresión si necesito espacio. Se queda como x a la cuarta más 400 al cuadrado partido todo por x. ¿De acuerdo? Y esta es la función que queremos minimizar. Vale, al ataque. Para minimizarla, la derivamos, la igualamos a 0 y luego ya seguiremos trabajando conforme nos salga la cosa. Primera derivada. Es un cociente. Derivada de la primera, eso es una raíz. 1 partido 2 raíz de x a la cuarta más 400 al cuadrado. 1 partido 2 raíz de x a la cuarta más 400 al cuadrado por derivada de lo de dentro. 4x al cubo. Derivada de la primera por la segunda sin derivar, por x, menos la primera sin derivar, x a la cuarta más 400 al cuadrado, por derivada de la segunda, 1. Partido todo x al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es igualar denominadores en el numerador. En el numerador me va a quedar aquí una fracción y este no tiene fracción. Le voy a poner como fracción 2 raíz de x a la cuarta más 400 al cuadrado, que es exactamente lo que hay ahí. Entonces se queda. A ver, el 2 no hace falta que se lo ponga, porque hay un 4 y un 2 que se simplifican. Y se quedará esto, 2x a la cuarta partido x a la cuarta más 400 al cuadrado. Lo que he hecho ha sido 4x al cubo por x, 4x a la cuarta. Dividido entre 2, 2x a la cuarta. Ahí está. Raíz cuadrada de x a la cuarta más 400 al cuadrado. Y ahora menos raíz de x a la cuarta más 400 al cuadrado. Al cuadrado. Así. Multiplico y divido aquí por la raíz para tener el mismo denominador y poder juntarlo todo. Y todo partido x al cuadrado. Entonces ahora lo puedo juntar y este x al cuadrado lo puedo juntar también con el denominador que me quede. Raíz y cuadrado se van, pero ojo que me queda un paréntesis. El menos este cambia de signo todo. Entonces es 2x a la cuarta menos x a la cuarta
menos 400 al cuadrado partido todo x al cuadrado por la raíz de x a la cuarta más 400 al cuadrado. Y esto se queda como x a la cuarta, porque es 2x a la cuarta menos x a la cuarta, menos 400 al cuadrado. A ver si hago el 4 bien de una vez. Partido todo x al cuadrado por x a la cuarta más 400 al cuadrado. Esta es la primera derivada. Estoy pensando en que aquí voy a hacer una modificación a los pasos que habitualmente doy. Ahora verás por qué. Tenemos la primera derivada. ¿Qué hacemos con ella? Igualarla a 0. Primera derivada igualada a 0. Igualar a 0 toda la fracción significa igualar a 0 el numerador. X a la cuarta menos 400 al cuadrado igualado a 0. Pasamos 400 al cuadrado al otro lado. X a la cuarta igual a 400 al cuadrado. Sacamos raíz cuarta. A ver, es como sacar raíz cuadrada y luego otra raíz cuadrada. Lo hago así. Saco una raíz cuadrada primero. Se me queda x al cuadrado igual a 400. ¿Vale? Me cargo el cuadrado y este lo reduzco en 2. Es como dividir entre 2. 4 partido 2, 2. Eso es lo que significa sacar una raíz cuadrada. Y ahora saco otra raíz cuadrada, que me queda más menos raíz de 400, el menos descartado porque estamos hablando de longitudes, pero tú se lo pones, y eso es igual a 20. 20 que tienen que ser metros. De nuevo vuelve a salirnos un cuadrado. 20 por 20 es 400. Siempre que tenga un rectángulo con el área fijada, la diagonal será más grande cuanto más estirado sea el rectángulo. Entonces me conviene compactarlo lo máximo posible. Pero eso era algo que no podíamos saber a priori, sino que ha salido así. El problema ahora es que tenemos que comprobarlo en la segunda derivada. Y la segunda derivada de esta es un asco. Es un asco porque tenemos x al cuadrado en el denominador multiplicando a la raíz. O sea, tener una raíz dentro de una fracción ya es malo. Ya es malo porque nos obliga a hacer simplificaciones de este tipo. Pero es que encima la tenemos en el denominador ahora y multiplicada por x al cuadrado. Es decir, si yo derivo esto, es derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Y la derivada de la segunda es a su vez todo un producto, y todo eso me va a quedar dentro de una fracción. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Lo que vamos a hacer va a ser una tabla de monotonía ya que este es el único valor que anula la primera derivada. En realidad está 20 y menos 20, pero cogemos solamente 20. Y podemos hacer esto. En realidad no puede ser más infinito. Está limitado. Pero como no sabemos por qué, lo dejamos así. Y 0 es el valor mínimo por ser una longitud. La longitud máxima que podría tener es que en realidad es más infinito. Esto podría tener una longitud de 800 metros y una amplitud, o sea, una anchura de solo medio metro. 800 metros por 0,5, 800 por 0,5 también me da 400. Es decir, como poder, la longitud puede ser tan larga como quiera. Entonces nos venimos aquí. Nos venimos a la primera derivada y sustituimos. Por ejemplo, si sustituimos, es que con 0 no tenemos diagonal. Si sustituimos 1 a la cuarta menos 400 al cuadrado va a quedar negativo. Queda negativo. Menor que 0. Aquí da positivo y positivo. La función decrece. Y si le sustituimos un valor mayor que 20,
Al elevarlo al cuadrado me va a dar 400 al cuadrado. Si fuese 20, 20 a la cuarta es 400 al cuadrado. Si le pongo un valor mayor que 20, este va a ser más grande todavía. Va a ganar a 400 al cuadrado. Por lo tanto, se queda positivo. Todo lo demás es positivo. Esto es positivo, la raíz es positiva y x al cuadrado es positivo. Entonces, gracias a la tabla de monotonía, veo que 20 es un mínimo. Y he podido deducir la condición de mínimo sin meterme en el follón de la segunda derivada. Entonces tú juega con las dos cosas. Juega con el criterio de la segunda derivada y el criterio de la tabla de monotonía, en donde nos hemos ido a estudiar el signo de f' de x, el signo de la primera derivada. La primera derivada, cuando es positiva, te dice que la función es creciente, cuando es negativa te dice que la función es decreciente. ¿De acuerdo? Entonces lo hemos deducido gracias a eso. Pongo ya los resultados finales, porque al final de la historia, vamos a ver, lo que tenemos es x20 aquí, borro esta parte, tenemos que x es igual a 20, y es igual a 20, ¿y qué es lo que será mínimo? La diagonal, que o bien la sustituyo aquí, o bien la sustituyo aquí, porque ahora ya conozco x e y. La voy a sustituir en la expresión original. La diagonal es raíz de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado. Tengo dos opciones, o me voy con ella a la expresión que dependía exclusivamente de x, la que he utilizado para derivar, o ya que conozco x e y, pues puedo sustituir en la original. Me da lo mismo, son equivalentes. Son equivalentes porque este viene de sustituir 400 partido x y arreglarlo. Lo que pasa es que la primera es más sencilla. 20 al cuadrado es 400, más 400, raíz de 800. Y ahí esto mejor dejarlo como 400 por 2 porque así el 20 sale fuera. 400 al cuadrado, o sea 400 es 20 al cuadrado, 20 sale fuera, 20 raíz de 2 metros. Y esta es la diagonal más pequeña que puedo conseguir. Esto sí que es mínimo. O sea, con x igual a 20 metros consigo que otra cosa sea mínima. ¿Qué cosa? La diagonal. La localizo con el valor de x, con el que hemos sacado de la primera derivada igualada a 0. La localizo con el valor de x, pero en x igual a 20 metros hay algo que va a ser lo más pequeño posible, que no es 20 metros lo más pequeño posible, esto sí que es lo más pequeño posible. O sea, una diagonal más pequeña que 20 por raíz de 2 no voy a conseguir. Esta es la mínima. ¿De acuerdo? Entonces son dos cosas distintas. ¿Dónde localizo el mínimo y qué es realmente, cuál es la cantidad que es realmente mínima? He dicho realmente no sé cuántas veces. ¿Vale? Entonces lo que resulta mínimo es la diagonal, que es lo que íbamos a minimizar, que es lo que me pedía el ejercicio. La encontramos con el valor de x, pero lo que es mínimo es la diagonal. Es 20 por raíz de 2. Muy bien, pues sigamos haciendo.